Mi hija dejó su iPad desbloqueado y descubrí la traición que mi esposo llevaba meses escondiéndome. Durante 22 años creí que mi matrimonio era sólido. No perfecto, pero firme. De esos que se construyen con rutinas, cansancio compartido y la idea ingenua de que, si uno resiste lo suficiente, todo termina valiendo la pena. Carlos y yo levantamos esa vida paso a paso, y durante mucho tiempo pensé que nada podía moverla. Mi verdadero punto débil no fue él. Fue Beatriz. La llevé 9 meses en el vientre, la amamanté aún cuando el cuerpo me dolía, y la protegí durante 19 años como solo una madre sabe hacerlo. Para Carlos, ella siempre fue su princesa. Intocable, perfecta, incapaz de equivocarse. Yo, en cambio, me esforcé por criarla con los pies en la tierra, aunque muchas veces me sentí sola en ese intento. Hace unos 6 meses algo empezó a cambiar en casa. No fue una explosión, fue peor. Una transformación lenta, silenciosa, como si una neblina espesa se hubiera colado sin permiso por cada rincón. Carlos comenzó a llegar tarde casi todas las noches, atrapado según él en reuniones eternas. El celular siempre boca abajo. Viajes de trabajo improvisados los viernes a ciudades cercanas. Y de pronto, el gimnasio. Ese gimnasio que había pagado durante años sin pisar, pasó a ser sagrado 3 veces por semana. Llegaron la ropa deportiva de marcas que no conocía, suplementos caros, y un perfume importado que nunca había usado antes. El olor se quedaba impregnado en el auto, ajeno, invasivo. Cada vez que yo preguntaba o hacía algún comentario, aunque fuera en broma, Carlos reaccionaba igual. Me decía paranoica. Amargada. Vieja. Aseguraba, con una seguridad que me hacía dudar de mí misma, que yo estaba proyectando mis inseguridades y que nuestro matrimonio estaba bien. Que la que necesitaba terapia era yo. Beatriz, mientras tanto, brillaba. Estaba en una etapa radiante. Ropa nueva que yo no recordaba haber comprado. Sonrisas constantes. Y una defensa férrea hacia su padre en cualquier discusión, por mínima que fuera. Mamá, papá está trabajando duro para asegurar mi futuro y pagar mi universidad. Déjalo en paz. Le exiges demasiado. Lo sofocas. Poco a poco empecé a sentirme la villana de mi propia casa. La esposa controladora. La madre incómoda. La mujer que no sabía agradecer al esposo esforzado ni alegrarse por la felicidad de su hija. Todo terminó de romperse un martes gris, de esos que ya vienen pesados desde la mañana. Volvía del trabajo, agotada, cargando bolsas del supermercado, cuando vi el garaje. Allí estaba. Un jeep negro, 0 kilómetros, brillante, con un lazo rojo enorme sobre el techo. Ostentoso. Insolente. Beatriz saltaba de emoción alrededor del auto, abrazando el capó, tomándose selfies. Carlos la miraba orgulloso, inflando el pecho como si hubiera ganado el premio mayor. Me quedé paralizada. Las bolsas casi se me caen de las manos. Habíamos hablado de eso decenas de veces. Su primer auto debía ser usado, económico, algo para aprender, para equivocarse sin culpa. Y de pronto, frente a mí, un vehículo de lujo que costaba una fortuna. Cuando pregunté, intentando no perder la calma, Carlos se rió. Dijo que había recibido un bono importante y que quería consentir a su princesita. Que ella se lo merecía. Beatriz me miró y sonrió. En ese momento creí que era felicidad juvenil. Hoy sé que no lo era. Ay, mamá, no seas envidiosa. Papá solo quiere verme feliz. Acepta lo que duele menos. Deberías estar feliz por mí. Entré a la casa sin responder. Me dolió más de lo que quiero admitir. Porque yo manejo las finanzas del hogar. Yo veo cada movimiento. Y ese bono no existía. Esa noche esperé a que Carlos se metiera a la ducha. Escuché el agua correr. Por primera vez en más de 2 décadas, hice algo que juré que nunca haría. Tomé su celular. La contraseña había cambiado. Probé fechas, aniversarios, cumpleaños. Nada. El teléfono se bloqueó y mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo estaba muy mal. Fui al cuarto de Beatriz con la intención de hablar, de tantear el terreno. La puerta estaba entreabierta. Ella no estaba. En la cama, su iPad seguía encendido. La pantalla mostraba un mensaje. Iba a cerrarlo. Lo juro. Pero vi el nombre papá arriba. Y una foto reciente. Era una selfie de Carlos con una mujer rubia, mucho más joven, en un restaurante italiano que yo adoraba y al que no íbamos desde hacía años. Brindaban con copas de champán. Sonreían como una pareja enamorada. El estómago se me revolvió. Las manos me temblaron. Deslicé la conversación hacia arriba. Y en segundos, todo lo que creía saber sobre mi familia empezó a desmoronarse. Al principio pensé que estaba interpretando mal lo que veía. Que el golpe emocional me estaba nublando la cabeza. Volví a mirar la foto, esperando que algo cambiara,
que mi cerebro encontrara una explicación lógica. No la hubo. La mujer rubia estaba demasiado cerca de Carlos. Su mano descansaba con naturalidad sobre el brazo de él. No era una foto casual. No era un saludo inocente. Seguí subiendo la conversación con el dedo tembloroso. Cada mensaje era una puñalada lenta, calculada. No había hola, hija, ni cómo estás. Lo que leí no era una charla familiar. Era un acuerdo. Frío. Medido. Asqueroso. Beatriz no preguntaba por su día ni por su trabajo. Le pedía cosas. Dinero. Regalos. Favores. Y Carlos respondía complaciente, casi ansioso. Hablaban de compras, de salidas, de mantener a esa mujer contenta. De no levantar sospechas. De mí. Mi nombre aparecía ahí, escrito sin cuidado, como si yo fuera un obstáculo menor. Un problema logístico. Algo que había que manejar. Sentí que el aire me faltaba. Me senté en el borde de la cama porque las piernas ya no me sostenían. Lo peor no fue descubrir que Carlos tenía una aventura. Fue entender que mi hija lo sabía. Que no solo lo sabía, sino que participaba. Que negociaba silencio a cambio de beneficios. Cada recuerdo reciente empezó a encajar de forma cruel. La ropa nueva. Las defensas constantes hacia su padre. Las miradas cómplices. El desprecio sutil hacia mí, disfrazado de madurez. Escuché pasos en el pasillo y reaccioné por puro instinto. Apagué el iPad y lo dejé exactamente donde estaba. Salí del cuarto antes de que alguien me viera. Me encerré en el baño y apoyé la frente contra el espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era la misma que había salido esa mañana de casa. No lloré. No grité. No todavía. Estaba demasiado ocupada intentando respirar. Esa noche cenamos los tres juntos. Beatriz hablaba animada del auto, de la universidad, de planes futuros. Carlos asentía, orgulloso. Yo apenas probé la comida. Los miraba y sentía que estaba sentada frente a dos extraños. O peor. Frente a dos personas que me conocían demasiado bien y aún así decidieron traicionarme. Carlos se acercó después, como siempre, y me dio un beso en la mejilla. Me preguntó si estaba cansada. Si el trabajo me tenía estresada. Si quería que el fin de semana saliéramos a distraernos. Asentí. No porque le creyera, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para pensar. Para no romperme ahí mismo. Esa madrugada no dormí. Repasé cada año, cada sacrificio, cada vez que puse a mi familia antes que a mí. Pensé en todas las veces que defendí a Beatriz, incluso cuando me cuestionaban su actitud. En cómo protegí a Carlos cuando otros insinuaron que algo no estaba bien. Al amanecer entendí algo con una claridad dolorosa. No había sido un error. No fue una confusión. Había sido una decisión. De ambos. Y yo acababa de dejar de ser parte del equipo. Los días siguientes me moví en automático. Iba al trabajo, cumplía horarios, respondía correos, sonreía cuando era necesario. Por dentro, todo estaba en ruinas. Cada gesto cotidiano en casa se sentía falso, ensayado, como una obra mal actuada que yo ya no tenía ganas de seguir mirando. Beatriz seguía igual. O quizá yo era la que ahora veía con claridad. Hablaba con su padre en voz baja, se reían, compartían miradas que antes me parecían normales y que ahora me resultaban insoportables. Carlos, por su parte, se mostraba más atento conmigo. Demasiado. Preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, si quería salir a cenar. Era un cuidado tardío, sospechoso. Una noche volví a revisar el iPad. No fue impulsivo. Fue consciente. Esperé el momento justo, cuando Beatriz estaba en la ducha y Carlos aún no había llegado. Esta vez leí con calma, obligándome a no apartar la vista. Los mensajes eran claros. Beatriz sabía de la relación de su padre con esa mujer desde hacía meses. Lo ayudaba a encubrir salidas, a justificar horarios, a borrar rastros. A cambio, recibía dinero extra, regalos, privilegios. El auto no había sido un capricho de última hora. Había sido parte del trato. Lo que más me dolió no fue el dinero ni la infidelidad. Fue leer cómo ella hablaba de mí. Cómo minimizaba mis sospechas. Cómo se burlaba de mi rol de madre, de esposa, de mujer cansada que ya no veía lo evidente. Cerré el iPad con cuidado. No sentí rabia. Sentí algo peor. Una decepción tan profunda que me dejó vacía. Esa noche enfrenté a Carlos. No levanté la voz. No lloré. Le dije que sabía todo. Que no intentara negarlo. Lo vi palidecer. Tartamudeó excusas, habló de crisis, de errores, de sentirse solo. Cuando mencioné a Beatriz, bajó la mirada. No pidió perdón.
Solo dijo que no quería hacerme daño. Dormimos en habitaciones separadas desde ese día. El silencio se volvió espeso. Beatriz evitaba mirarme. Carlos actuaba como si aún hubiera algo que salvar. Yo ya había entendido que no. Empecé a ordenar mis cosas. A revisar documentos. A pensar en mí por primera vez en muchos años. No sabía aún cómo iba a terminar todo, pero tenía claro algo: no iba a quedarme donde ya no me respetaban. Y ellos lo sabían. No hice una escena. No grité. No busqué explicaciones que ya no necesitaba. Durante años me habían hecho creer que exageraba, que veía fantasmas, que el problema era yo. Y ahora que la verdad estaba sobre la mesa, no sentí alivio. Sentí cansancio. Carlos intentó hablar varias veces. Decía que quería arreglar las cosas, que había cometido errores, que nada había sido planeado para destruir la familia. Yo lo escuché en silencio. No porque le creyera, sino porque ya no me importaba convencerlo de nada. La confianza no se rompe de golpe, se desgasta. Y la mía estaba completamente pulverizada. Con Beatriz fue distinto. No hubo disculpas. No hubo llanto. Solo distancia. Una frialdad que nunca imaginé de alguien a quien amé sin condiciones. Cuando nuestras miradas se cruzaban, ella bajaba los ojos o salía del cuarto. No porque sintiera culpa, sino porque ya no podía sostener el personaje. Tomé decisiones prácticas. Abrí una cuenta solo a mi nombre. Hablé con un abogado. Organicé mis papeles. No lo hice por venganza, lo hice por supervivencia. Entendí que seguir ahí, fingiendo normalidad, iba a terminar por destruirme más de lo que ya estaba. Una noche, mientras guardaba ropa en una maleta, Carlos me preguntó si estaba segura. Lo miré y por primera vez en mucho tiempo fui honesta. Le dije que lo que más me había dolido no fue la infidelidad, sino la traición compartida. Que mi propia hija hubiera sido parte del engaño. Que me usaran como obstáculo, como la tonta que no veía nada. Que ya no sabía quiénes eran, ni quería seguir averiguándolo. Me fui sin despedidas largas. Sin discursos. Sin dramatismo. Cerré la puerta con una calma que me sorprendió a mí misma. Hoy sigo reconstruyéndome. Hay días en los que el dolor aparece sin aviso. Otros en los que recuerdo quién era antes de convertirme en la última en enterarse de su propia vida. No sé qué será de ellos, ni me corresponde saberlo. Lo único que sé es que la mujer que descubrió la verdad en un iPad desbloqueado no volvió a ser la misma. Y quizá, por primera vez en mucho tiempo, eso no es algo malo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.